Calimera. Calimera. Ποιος είναι μετά εδώ συνέντευξη? One, two tickets. 20 pounds. Estamos a principios de octubre y seguimos con nuestras aventuras y nuestros descubrimientos. Estando en el puerto de Monemvasia, alquilamos un coche para ir a descubrir la ciudad de Mistra y conducimos 1 hora y media. Y la ciudad de Mistra está a 5 kilómetros de la ciudad de Esparta y es una ciudad espectacular bicentina. Los bizantinos la crearon y desarrollaron desde 1260 a 1350 por ahí. Y posteriormente, los turcos, los venecianos, los albaneses e incluso los egipcios se sucedieron en su dominio. Fue impresionante llegar a la colina. Mientras íbamos llegando, lo primero que se ve es arriba del todo la fortaleza. Pero es muy bonito ver las ruinas en toda la ladera de la colina. Es un recinto arqueológico de los más importantes del Peloponeso y está clasificado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. La ciudad se divide en 3 partes, como lo vemos cuando llegamos a la montaña, con un paisaje verde espectacular. Arriba del todo, lo que más destaca y llama la atención, arriba del monte Tajetes, si lo pronuncio bien, está la fortaleza. Es una fortaleza de Guillaume de Ardouin, ya no se habla francés, que está a 621 metros y tiene unas vistas impresionantes sobre la ciudad de Esparta, que está muy cerquita, como decía antes, a 5 kilómetros. Y entonces la ciudad se divide entonces en 3 partes, arriba del todo el castillo, la fortaleza, luego la parte alta, donde hay iglesias, palacios y casas en ruinas, y luego la parte de abajo, que también tiene iglesias, palacios, monasterios, conventos, una fuente y un pequeño museo, pequeño pero muy interesante. Todo esto en una naturaleza súper bonita, con unos colores y unos olores. A mí me encantó pasear por ahí. Hacía tiempo que queríamos visitar Monemvasia, pero sabíamos que iba a ser a final de verano, porque está en la costa sureste del Peloponeso. Y Monemvasia es una belleza, un emplazamiento grandioso. Cuando la vimos por primera vez desde el mar, llegando con la Petite Marie, es impresionante ver las murallas rodeando la ciudad medieval, ahí en el islote, que está separado del Peloponeso por un puentecito. Bueno, realmente el puente es la única manera de llegar a la ciudad. Y realmente se llama así Monemvasia porque Monemvasia quiere decir en griego paso único o única entrada. Y el escenario es realmente grandioso, de verdad. Entre el puerto donde estuvimos amarrados varios días con la Petite Marie, la playa, el agua cristalina y luego el monte ahí enfrente, pero el monte se ve, pero la ciudad está del otro lado, entonces hay que caminar por la carretera un buen rato y para entrar en las murallas y descubrir pues la ciudad medieval. Ahora la ciudad está bastante renovada, reconstruida. Hay una calle principal bien turística con un montón de tiendas y restaurantes, pero todo lo demás está bastante auténtico, muy bonito, con una vegetación increíble. Yo tuve la suerte de ir 2 veces. Primero visitamos la parte de abajo y luego fui una tarde pasando por el monte, por un caminito, un sendero, para llegar arriba del todo a la fortaleza, a las ruinas de la fortaleza, que de verdad hay que subir porque tiene unas vistas sobre el puerto, sobre el mar y sobre
Gerica, que es la ciudad justo al lado del puerto, impresionante. La entrada a la ciudad medieval es gratis. La entrada arriba a la fortaleza también es gratis, pero ojo, pienso que es mejor ir por la mañana porque la única iglesia que está de pie y que se puede visitar arriba en la parte de la fortaleza, que es la iglesia Santa Sofía, está abierta, hasta las 4 de la tarde. Y os lo digo porque yo fui por la tarde sobre las 5 y ya no pude entrar en la iglesia, que es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Aquí. ¡Ven, ven! ¡Corre, corre, corre! Estamos en el puerto y en el pueblecito que se llama Geracas, a unas millas escasas de Monemvasia. Y hemos subido a ver la Acrópolis de Sarax. ¿Estamos todos de acuerdo? Con Z. Sarax. Ese ha sido el detonante. Es Sarax. Se están riendo de mí. ¿Os podéis creer? Solo porque tengo un pequeño acento francés.